Hola muchachos, bienvenidos a este resumen de la unidad número 1. Vamos a ver un repaso, la verdad, por todas las cosas que ya previamente vimos en clases. Cosa de hacer una serie de videos cortos para que los tengan de referencia a la hora de ir trabajando. Entonces vamos a partir primero con lo que es esencial para poder trabajar. Recuerden que estamos con Visual Studio 2017. Estamos trabajando con Oracle, la versión 11, la 11G. Y bueno, estamos trabajando con procedimientos almacenados. Esa era una de las premisas, ¿cierto?, de la asignatura, de poder trabajar las herramientas de Microsoft junto con Oracle, que siempre es un desafío por el tema de las herramientas. Entonces, bueno, yo en el ABA, ya como se los informé las primeras clases, le dejé todo lo necesario para poder trabajar con esto. Al igual que ahora, aquí van a encontrar en la descripción del video lo mismo. El ODT, el Visual, el Oracle, el script para poder trabajar, además de un diagrama. Este diagrama vamos a poder ver la base de datos que vamos a utilizar, que tiene dos partes, producto y categoría, además de la parte del usuario. Por lo tanto, para poder partir, ya deben tener instalada esta herramienta. Recuerden, instalen primero el Oracle, después el Visual y al final el ODT, que es el paquete de compatibilidad para el Visual Studio 2017. Entonces ahora vamos a pasar a ver la creación y estructura básica del proyecto. Ya nos encontramos en Visual Studio 2017. Recuerden haber instalado previamente el Oracle 11G y, aparte del Visual obviamente, el ODT para poder comenzar. Vamos a comenzar con un proyecto nuevo, el cual va a ser de tipo MVC5. Es con la tecnología al fin y al cabo que hemos estado trabajando. Lo vamos a dividir en tres capas, que son las mismas tres capas que deberían haber visto alguna vez en .NET y que hemos visto durante esta asignatura también, que son la del DALC, la de negocio y la capa visual. Así mantenemos una estructura ordenada y reutilizable. Vamos a ir a archivo nuevo proyecto y vamos a buscar en el apartado web del costado izquierdo aplicación web ASP.NET Framework. El nombre lo vamos a cambiar y lo voy a poner Office Market Repaso. Por razones obvias no le puedo poner Office Market, ya que ya tengo un proyecto con ese nombre. Así que vamos a aceptar. Nos va a aparecer esta ventana y aquí nosotros vamos a elegir vacío y en la parte de abajo vamos a elegir MVC. Vamos a darle a aceptar. Una vez está listo la creación del proyecto, vamos a contar con Office Market Repaso, que es el proyecto de MVC5. Lo voy a colapsar y vamos a agregar los demás proyectos que corresponden a las otras capas. Entonces a la solución voy a agregar un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a situar ahora en Visual C Sharp, al costado izquierdo, y vamos a ir a biblioteca de clases .NET Framework. Y lo vamos a llamar Office Market Repaso .dalc. Esta es la capa que va a contener la conexión, el mapeo de los datos también. Siempre vienen con un class 1, las bibliotecas. La vamos a eliminar y nos vamos a quedar solo con la capa. Posterior a ello vamos a hacer la otra capa más que nos queda, que sería la de negocio. Lo mismo, nuevo proyecto a la solución, biblioteca de clases .NET Framework, y le vamos a decir Office Market Repaso.negocio. El class 1 que tiene lo eliminamos. Y con eso vamos a tener nuestras tres capas necesarias. Cada una debe tener una referencia hacia la otra. Guiándonos por la capa visual se va a conectar con negocio y negocio con DALC. Ese tiene que ser el orden de los llamados. Por lo tanto, lo que podría hacer es, por ejemplo, de Office Market Repaso, llamar a negocio. Entonces, clic derecho, agregar una referencia hacia negocio. Muy importante, hacia negocio.
Entonces la parte visual, el MVC5 llama a negocio y negocio va a llamar a Dalk. Entonces hago lo propio en negocio, agrego una referencia hacia Dalk. Voy a aprovechar de agregar otra referencia más en ensamblados. Voy a ir a buscar system.data.entity, que nos va a servir más adelante. Vamos a aceptar y con eso vamos a tener nuestras 3 capas. Sin embargo, aún está totalmente vacío el proyecto. Por lo tanto, hay que hacer algunas gestiones más. Por ejemplo, en Dalk es necesario que yo llame y mapee los datos de mi base de datos. Por lo tanto, lo que pueden hacer aquí es ya comenzar a cargar el script para que tengamos algo. Entonces, al costado izquierdo está el explorador de servidores. Si no lo encuentran, pueden ir a ver y aquí buscar explorador de servidores. Y en el explorador de servidores vamos a crear una nueva conexión. Conectar con la base de datos. A lo mejor no les va a salir esto inmediatamente. Si es que es así, puede que les salga esta ventana, o si no en cambiar llegan aquí. Y aquí deberían tener la opción de Oracle Database, si es que está todo bien instalado, tanto el Visual como el ODT. Ya, y tienen que tener en cuenta que acá abajo debe decir ODP controlador gestionado en el combo bot que tengo seleccionado. Vamos a darle a aceptar. Y aquí me va a pedir la conexión hacia mi base de datos. Cuando ustedes recién instalan el Oracle 11G, les pide las credenciales para el system, que es el superusuario. Entonces aquí, en tipo de conexión, vamos a poner básico. Por defecto debería ser localhost, puerto 1521, XC de Express Edition, debe ser ese el nombre del servicio. El usuario sería el system. Y la contraseña que ustedes le hayan puesto al usuario system durante la instalación. Prueban la conexión, si está todo correcto les va a decir que se pudo conectar, aceptar y aceptar. Ya me dice que tengo una conexión llamada system ya lista, ya hecha, por lo tanto no la voy a poder volver a hacer, pero al darle a aceptar debería haberse creado. Entonces acá en conexiones de datos, si se fijan yo ya tengo system. Y aquí yo puedo crear el usuario necesario para contener las tablas de mi proyecto. Porque no es la idea que el usuario system, que es el superusuario, tenga las tablas del proyecto. Él se dedica y tiene otras cosas, la verdad, como tablas. Las tablas del usuario, las tablas space y un montón de cosas más. Entonces, lo que yo necesito de system, la verdad, es simplemente ejecutar el script. Más concretamente, el script de creación del usuario. Entonces, le voy a dar clic derecho a la conexión que queda y ventana consulta. Y aquí debo pegar el script o crear el usuario. Ya. Como les había dicho en la descripción y en el ABA van a tener este script Office Market, el cual corresponde a lo que tengo por acá, que tiene 2 partes, la creación del usuario y la creación de todas las tablas, incluidos los procedimientos almacenados necesarios. Ya. Entonces, voy a crear el usuario Office Market. Son las 2 primeras líneas que están arriba. Yo ya tengo este usuario, por lo tanto, lo que me convendría a mí en este caso es, en vez de que se llame Office Market simplemente, Office Market 2. Y puede que ya lo tenga, pero vamos a hacer el intento. Ustedes lo dejan tal como está. Si es que no lo tienen, obviamente. Vamos a correr. Ya, hemos creado el usuario entonces Office Market 2. Con él vamos a crear una nueva conexión y ahí sí vamos a poder ejecutar el script. Entonces ahora en conexiones de datos voy a agregar otra más. Tipo de conexión, básico, localhost, nombre del servicio XC, el usuario va a ser Office Market 2, Office Market la contraseña. Probamos la conexión, ok. Aceptamos. Recuerden que en Oracle es el usuario el que tiene las tablas. Al final él tiene su propio esquema. Por lo tanto, tenemos un esquema vacío aquí recién conectado. Si vemos las tablas no va a haber absolutamente nada. Vamos a dar clic derecho, ventana de consulta y vamos a pegar aquí el script que necesitamos ahora. El que trae la tabla de producto, categoría y los procedimientos almacenados. Copiamos todo, excepto las 2 primeras líneas que son para el usuario. Eso ya lo hicimos. Pegamos.
Y vamos a seleccionar todo, control A, y vamos a ejecutar. Ya, no debería haber ningún error, ya que fue la misma estructura que usamos en clases, este mismo script. Y si vamos a ver al costado izquierdo ahora, se me quedó pegado esto, parece. Sí, se quedó pegado andando solo. Al costado izquierdo, si damos clic derecho, actualizar, tenemos categoría, producto y usuario. Lo más probable, por ejemplo, si voy a producto y le doy clic derecho, recuperar datos, ya tenemos datos listos. Categoría y producto tienen su propia secuencia, ¿ya? Su propio auto incrementable. El usuario no lo tiene, ojo, pero tenemos los usuarios fijos. Ok. Una vez hecho esto, ya tenemos lista la base de datos para conectarnos desde nuestro proyecto de 3 capas. Entonces voy a ir a Dalk, clic derecho, agregar un nuevo elemento. En la parte izquierda, en Data, voy a elegir Add Entity Data Model. Este es el asistente que se va a conectar y va a mapear nuestros datos creando clases para nuestra conexión. Entonces, esto se va a llamar Office Market Model. Agregamos EFSIT Designer. Aquí tenemos varias opciones. La que necesitamos es desde base de datos, porque ya existe la base de datos. Siguiente, como ya tenemos conectado acá a la izquierda a la base de datos, nos va a salir aquí la conexión Office Market 2. Si no le saliera, tienen que hacerla nuevamente en nueva conexión. El botoncito de al lado. Acá nos va a preguntar si deseamos incluir los datos de la cadena. Le vamos a decir que sí. ¿Y cómo se va a configurar la cadena de conexión? ¿Por qué nombre? Bueno, le voy a decir que se va a configurar por Office Market Entities. Este nombre es importante. Más adelante, él nos va a permitir el acceso a la base de datos. Le damos siguiente. La versión 5 es la única disponible para este proyecto. Y vamos a mapear las tablas, todas las tablas, y todos los procedimientos almacenados. Ya, con eso estaríamos. Vamos a dar finalizar. Y se va a empezar a crear. Se va a demorar unos instantes. Una vez finalizado el proceso, puede que entre el intertanto le salgan algunas advertencias, que no me salen a mí porque ya al estar creados los proyectos anteriores se recuerda lo que yo seleccioné. Por ejemplo, les puede decir que el paquete a lo mejor no es de confianza y si lo autorizamos, simplemente pónganle que sí a todo y aceptar. Vamos a tener entonces producto, categoría y un poquito más acá abajo está el usuario, que nos va a servir para el tema de la autenticación, ya que tiene email, password y la última conexión, que eso no lo hemos usado todavía. Ya. Tenemos mapeada nuestra base de datos entonces. Esto va a crear en Dalk una serie de elementos, por ejemplo, el EDMX, que es este modelo que estamos viendo. Más abajo, clases, el mapeo de cada uno de las entidades, de cada una de las tablas, mejor dicho, con sus respectivos atributos. Uno nunca toca directamente esta clase, uno hace otra clase encima, que son las que van en negocio, para protegerle y para agregarle reglas de negocio en caso de ser necesario. Entonces, por la parte del DALC ya estaría. Lo que nos quedaría también está en appconfig, de esta misma capa de DALC, en que se creó un connection string. Aquí, si se fijan, está ese nombre, Office Market Entities. Y bajo él están todos los datos para llegar al servidor de base de datos. ¿Ya? Está la IP o el dominio localhost, está el puerto, el servicio y las credenciales. Esta cadena debe ir en la capa visual, por lo tanto la voy a copiar y la voy a llevar hacia Office Market Repaso, que es el MVC 5, en webconfig. Después de App Settings, vamos a poner por aquí el Connection Strings. Ya. Después de haber hecho eso, necesitamos instalar algunas cosas más. Vamos a colapsar las 3 capas aquí. Primero vamos a compilar la solución completa. Clic derecho, compilar solución. Ya. En la capa de negocio, debemos instalar
el Entity Framework, que es la tecnología que nos provee acceso a los datos de una manera súper rápida. Entonces en negocio voy a dar clic derecho, administrar paquetes NuGet. Y vamos a ir al apartado examinar. Con esto buscamos en la web. Y aquí voy a llamar a Entity simplemente, ya debería salir. Y aquí salen un par de paquetes, pero vamos a ver cuál necesitamos. Entity Framework Core, no. Entity Framework simplemente. Ahí está, nos fijamos que diga solamente Entity Framework. Y muy importante, la versión por defecto trae la 6.4. Pero nuestro proyecto no era compatible con la 6, así que tenemos que instalar la 5. Entonces en versión buscamos aquí la 5 e instalamos. Aceptamos el acuerdo de licencia y ya está instalado. Ok, falta un paso más. En la capa visual debemos instalar un paquete más de Oracle para que nos permita la conexión. El ODT la verdad no trae este paquete, así que es necesario instalarlo por proyecto. Esta es una de las muchas cosas que siempre da problemas o uno no llegaba a la solución en sí. Pero bueno, en el MVC5 entonces, o en el proyecto visual cual sea, un WPF, un Windows Form, un Web Form, cualquiera, deben ir, darle clic derecho, administrar paquetes NuGet, examinar y buscar aquí Oracle. Y el primer paquete es oracle.manage data access. Y le vamos a dar a instalar. Con eso el proyecto internamente va a tener conexión a Oracle. Ya teníamos conexión a Oracle, pero en Visual. Ojo, en Visual. El proyecto en sí se ejecuta después en el servidor IIS. Entonces es ahí donde le estamos dando finalmente al proyecto el acceso con este Oracle.manage data access. El ODT nos lo da en Visual, en el conjunto de herramientas que tenemos como IDE. Ya, creo que le falta un poco. Ok, después de unos segundos de esperar, le va a salir aquí una nota, un README, automáticamente del paquete de Oracle. Pero ya estaríamos con esto. Simplemente quedaría probar con alguna página que se levante la aplicación. En cuanto a lo que es configuración, ya no necesitamos nada más. Vamos a Controllers en el MVC y vamos a agregar el Home Controller. Recordemos que por defecto busca un Home Controller. Entonces, clic derecho, controlador MVC5 en blanco. Agregamos Home Controller. Recordemos la convención. Después viene a buscar el controlador Home y por defecto busca, ¿cierto?, el método index y después va a buscar una vista con el mismo nombre en la carpeta que se creó automáticamente cuando hice el controlador. Se creó una carpeta en views llamada home. Ahí agrupa todas las vistas de este controlador. Hay una manera fácil de crear la vista para este método, que es darle clic derecho al método, agregar vista. Automáticamente le deja el nombre, que debería ser el nombre asociado, y le damos agregar. Por defecto va a bajar Bootstrap, la librería de CSS. Va a crear un layout, un view start, que aquí se define, ¿cierto?, el master page. Yo le digo master page por costumbre, pero es un layout reutilizable. De aquí heredan los demás. De este layout que tengo aquí. Es un template de Bootstrap que tiene la estructura general de HTML y tiene el render body, que es ahí donde se renderiza lo que va a cambiar en la página. Todo lo demás se mantiene a través del sitio. Y tenemos el index, ¿cierto?, que se creó. Siempre para la primera vista que agreguemos se va a crear también shared, layout y view start. Siempre. La primera, solo la primera. Ya, y ahí tenemos nuestro index, que sería nuestro inicio. Inicio, aquí podríamos darle la bienvenida al usuario.
Bienvenido a nuestro sistema de productos de oficina. Ya, por defecto, esta es la vista que se va a mostrar en la raíz del sitio. Eso está definido en app-start route config. Acá define que por la URL va a buscar un controlador, un action que es el método y un ID que es opcional. Eso nos va a servir para modificar o eliminar. Y en controlador, si es que, por ejemplo, no paso un controlador que exista, por defecto va a ir a buscar el home controller y el método index en su interior, que es lo que tenemos nosotros. Con eso debería bastar para levantar el proyecto. Levantó la aplicación, a raíz del sitio me muestra entonces este index de inicio con el mensaje que recién se escribió. Ya, con eso estaría la primera parte entonces. Vamos a detener por aquí. Y tenemos el proyecto de 3 capas con la configuración apuntando hacia Oracle. Aún no hemos probado la conexión en sí con las 3 capas, ¿cierto? Hay que crear un objeto de negocio, hay que hacer alguna consulta, etc. Ya, pero en este video entonces ya llegamos a la configuración inicial que deberíamos tener un proyecto de 3 capas de hecho con .NET y apuntando a Oracle. En el próximo video vamos a crear las clases de negocio, mejor dicho, y vamos a realizar la programación de alguna página.